Una empresa química requiere 5.000 centímetros cúbicos de una solución constituida al 30% mol de metanol en agua. ¿Qué volúmenes de metanol y de agua puros a 25 grados centígrados deben mezclarse para formar el volumen requerido por la empresa, también a 25 grados centígrados? Los volúmenes molares parciales del metanol y el agua en la solución al 30% mol de metanol y 25 grados centígrados son: para el metanol 38.632 centímetros cúbicos sobre mol, para el agua 17.765 centímetros cúbicos sobre mol. Para los componentes puros a 25 grados centígrados, el volumen de componente puro molar de metanol es de 40.727 centímetros cúbicos sobre mol, mientras que para el agua 18.068 centímetros cúbicos sobre mol. Bueno, vamos a darle solución a este problema. Primeramente, poder representarlo en el siguiente esquema. Nos pide el problema que determinemos los volúmenes tanto de metanol como de agua antes de mezclarse, es decir, como componentes puros. Para ello, de acuerdo a la notación que hemos ya establecido para estudiar mezclas, V subíndice 1 denota componente puro, y en este caso para metanol. El superíndice T denota volumen total. Es decir, que volumen 1T exclusivamente va a tener unidades de volumen, mientras que para el agua V2 superíndice T es lo que andamos buscando como volumen total del agua que debe de mezclarse con metanol puros ambos, para que una vez que estos se mezclen resulte un volumen de mezcla de 5.000 centímetros cúbicos cuando se tiene el 30% mol de metanol en esta mezcla. Vean que el volumen V sin subíndice denota propiedad de mezcla. El superíndice T es total. Por tanto, vean que VT tiene únicamente unidades de volumen, que en este caso son centímetros cúbicos. Como disponemos de valores de las propiedades molares parciales, es decir, los volúmenes con raya superior, lo que haremos es, de teoría, llegamos a la expresión para la propiedad M, que es propiedad molar. En términos de las parciales es igual a la sumatoria de la propiedad molar parcial de cada componente por su fracción mol, en este caso XY. Si lo hacemos para el volumen, es decir, M va a ser V, entonces nos quedaría de acuerdo a esta expresión. V va a ser igual a la sumatoria de V del componente I como propiedad molar parcial por la XY, que es la fracción molar. Como es un sistema binario, es decir, está formado por dos componentes, V va a ser igual, desarrollando la sumatoria, al volumen molar parcial del componente 1 por su fracción, que en este caso es metanol, más la misma expresión pero para el agua. Entonces esta expresión vamos a utilizarla para determinar V, que en este caso, vean, no tiene superíndice T, pues este V es un volumen molar. Vamos adelante. Entonces, conocemos las XY, es decir, la fracción molar del metanol en la mezcla
va a ser X subíndice 1. Como es al 30%, bueno, lo que hacemos es dividirlo entre 100 para poder tener la fracción molar. Entonces, X1 será 0.3, pues vean que la mezcla es al 30% de metanol. Y el resto a 1 va a ser igual para el agua, su X2 va a ser igual a 0.7, recordando que la suma de X1 más X2 va a ser igual a la unidad. Entonces lo que hacemos es calcular el volumen molar de la mezcla. De acuerdo a la expresión que antes desarrollamos para este sistema binario, V va a ser igual a la propiedad molar parcial del metanol, que es de 38.632 por su fracción molar, más lo correspondiente para el agua. Realizando cálculos numéricos, el valor de V es de 24.025 centímetros cúbicos sobre mol. Recuerden que es una propiedad molar, es una propiedad intensiva y es de la mezcla. Vean que tiene unidades de volumen por unidad de mol. Pero nosotros requerimos el volumen total, recordando que un volumen total va a ser igual a el número de moles por el volumen total molar de la mezcla. N, por tanto, será el número de moles totales de la mezcla, es decir, ya conteniendo agua y metanol. De esta expresión, vean, lo que conocemos es VT, una vez que este dato es el que se requiere, y es de 5.000 centímetros cúbicos, y el V es el que acabamos de determinar mediante las propiedades molares parciales. Lo que hacemos entonces es despejar el número de moles, que va a ser igual a la relación de VT entre V. Sustituyendo valores numéricos, eliminando también unidades, resulta el cálculo para N de 208.11 moles de mezcla. Recordando que el número de moles, y bueno, esto es también por lógica, el número de moles totales de la mezcla, pues van a ser los números de moles de, en este caso, metanol, que se mezclan, más agua que también se mezclan. De esta expresión, recordando también que la fracción molar de un componente I, en este caso del componente 1, va a ser igual al número de moles de ese componente en la mezcla entre el número de moles totales. Esto también para el agua. De aquí despejamos el número de moles de cada componente. Por lo tanto, N1, si N está dividiendo, pasa multiplicando, y entonces nos quedaría que N1 es igual a N por X1, donde N es igual a 208 multiplicado por X1 de 0.3. Lo mismo para X2, será 208 para el valor de N y X2 de 0.7. Haciendo cálculos numéricos, N1 y N2 resultan ser estos valores. Ahora, ya conocemos N1, N2, que es el número de moles de cada uno de los componentes en la mezcla, pero también como componentes puros. Una vez que el número de moles antes de la mezcla y después de la mezcla son exactamente los mismos, no varían. Mientras que para el volumen vamos a ver qué resulta con ellos. Entonces, ¿cómo disponemos valores del volumen molar de los componentes puros y además ya calculamos el número de moles en la mezcla de cada uno de ellos? Pues entonces lo que hacemos es calcular, de acuerdo a la expresión de volumen total igual a N por V, para el componente 1, todos van a ser con subíndice 1, N1 ya lo conocemos, volumen 1 es el de componente puro, que es igual a 40.727 centímetros cúbicos sobre mol, y este N1 lo calculamos en esta parte.
Realizando operaciones numéricas para el metanol, resulta que el volumen total de metanol es de 2.542.79 centímetros cúbicos. Lo mismo hacemos para el agua, calculando un valor de V2 total, que es para el agua, de 2.632.15 centímetros cúbicos. Por tanto, este volumen 1 total como componente puro corresponde al metanol, y para formar una mezcla de 5.000 centímetros cúbicos se requieren agregar a la mezcla 2.542.79 de metanol puro, mientras que para el agua se requieren 2.632.15 centímetros cúbicos. Observemos lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros sumamos los volúmenes de componentes puros? Vean que al sumarlos nos da un valor mayor a 5.000 centímetros cúbicos. Nos da un valor de 5.174.94 centímetros cúbicos. Como ven aquí, resulta ser que antes de la mezcla, si sumamos por separado los volúmenes totales de componentes puros, suman un volumen mayor a 5.000 centímetros cúbicos. Pero cuando estos entran en contacto y se mezclan, solamente tendríamos 5.000 centímetros cúbicos. Podemos imaginarnos qué fue lo que pasó cuando se mezclaron. Bueno, al parecer estas sustancias, agua y metanol, cuando se mezclan como que se abrazan mucho, de tal manera que ocupan menos volumen, es decir, que sus moléculas se compactan más, resultando un volumen menor el de la mezcla que cuando estaban solitos. Y bueno, esta contribución de la propiedad de la mezcla lo vemos claramente. La dan las propiedades molares parciales. Bueno, ustedes van a calcular como ejercicio sencillo cuál es el porciento de volumen mayor a la solución formada, es decir, 174.9 entre los 5.000 por 100 les va a dar el porcentaje de volumen mayor a la solución. Resolvemos el siguiente problema. Un líquido formado por los componentes 1 y 2 presenta el comportamiento dado en la figura 1, a temperatura y presión constantes. V es el volumen molar de la mezcla líquida en función de la fracción molar del componente 1. Determine, inciso A, volúmenes de componentes puros. Inciso B, los volúmenes molares parciales de cada componente I en la mezcla al 68% mol del componente 2. Inciso C, los volúmenes molares parciales de cada componente a dilución infinita. Vamos a darle solución a este problema y vamos a iniciar con la solución para el inciso A y el inciso C. De esta gráfica observamos que en el eje Y se representa al volumen molar de la mezcla V en estas unidades que son centímetros cúbicos sobre mol, y en el eje X a la composición o fracción molar del componente 1, en este caso X1. La curva que observamos aparece representada en esta gráfica, no es más que el comportamiento del volumen como una función de la composición del componente 1. Vamos entonces a darle solución a este problema. Para ello lo que vamos a hacer es recordar lo que vimos en clase y aprendimos en la parte teórica. Para el valor cuando x1 tiende a 0 o es igual a 0, estaríamos en la condición límite. Si x1 vale 0, x2 valdrá 1, es decir, que
que tendríamos componente puro 2. Si nos ubicamos en la vertical cuando x1 vale 0, esta sería la vertical. Lo que vamos a hacer es entonces seguir la vertical y parar a donde está el puntero que corresponde a la propiedad de la mezcla. Si nosotros recordamos a la hora de trazar una tangente, que sería esta, a esa composición, por un lado tendríamos la propiedad molar parcial del componente 2, que corresponde al componente puro, pues de x1 no tenemos nada, una vez que su valor, x1 igual a 0, corresponde a que no hay nada de ese componente, todo es del componente 2. Por lo tanto, la propiedad molar parcial que leamos en este punto va a corresponder a la del componente puro. Mientras que en el otro extremo, cuando x1 vale la unidad, en esta intersección de esta vertical con la tangente, leeremos la propiedad molar parcial del otro componente, es decir, del componente 1, a dilución infinita. Y eso es lo que vamos a hacer entonces para resolver este problema. Primero, ya habíamos comentado que x1 igual a 0, tendríamos componente 2 puro. Por lo tanto, la propiedad m molar parcial que se lea gráficamente corresponderá a la del componente puro. Si esta expresión la anotamos para el volumen, entonces nos quedaría que el volumen molar parcial del componente 2 cuando x1 vale 0 o x2 vale 1 es la del componente puro 2. Y esa es la que nos interesa. Entonces lo que vamos a hacer es ir a la figura 1 y localizar lo que hemos comentado. Veamos, aquí ya se encuentra un punto que es el que andamos buscando. Cuando x1 vale 0 tendríamos componente puro y exactamente nos detenemos aquí. Este valor corresponde a el de la mezcla, pero como la mezcla no tiene nada de x1, entonces este valor de 50 corresponde a el volumen molar parcial del componente 2, que para esa condición es la del componente puro. Por lo tanto, es de 50 centímetros cúbicos sobre mol. Volumen de componente puro 2. Ahora, si trazamos la tangente, tal como lo hemos hecho ahora, cuando x1 vale 0, entonces nos quedaría que localicemos ahora en la vertical cuando x1 vale la unidad. Aquí tendríamos la intersección de la tangente con la vertical. Lo que hacemos es leer con esta línea punteada el valor que corresponde a esta propiedad molar parcial, que de acuerdo a lo que vimos antes es a dilución infinita del otro componente. Por lo tanto, estaremos leyendo este valor, que es de 106.6 centímetros cúbicos sobre mol, que corresponde a el volumen molar parcial del componente 1 a dilución infinita. Hacemos exactamente lo mismo para el caso cuando x1 ahora vale la unidad. Es decir, que ahora x1 es componente puro, mientras que x2 es igual a 0. Es decir, no tendríamos nada de él. Por lo tanto, haciendo exactamente lo mismo, pero ahora para el componente 1, el volumen 1 molar parcial a esta condición va a corresponder al volumen del componente puro. Es decir, de lo que hemos aprendido, nos ubicamos en esta vertical cuando x1 vale la unidad, vamos con esta vertical y nos detenemos en donde aparece la propiedad de la mezcla, que en este caso es esta, la que está en el puntero, que corresponde, comentamos al componente puro 1, pues la propiedad molar parcial que estemos leyendo aquí corresponde a la del componente puro. Y además, si trazamos la tangente, del otro extremo estaremos leyendo la propiedad molar parcial del componente 2 a dilución infinita. Nuevamente vamos a la figura 1 y vamos a
localizar lo que hemos comentado. Nos ubicamos entonces en x1 igual a 1 y lo que hacemos ahora es seguir hasta llegar a donde está este punto ya en rojo, donde está también el puntero, y vamos a leer, trazando esta horizontal puntada, el valor de la propiedad del componente puro, que en este caso es para volumen 1, que pues prácticamente es o corresponde a un valor de 80 para el volumen del componente puro 1. Hacemos lo mismo para dilución infinita. Ahora lo que hacemos es trazar la tangente en este punto y observamos que leemos un valor para la propiedad molar parcial, en este caso del otro componente aquí, más bien en esta parte, estamos ubicados aquí, en esta parte leemos la intersección con la vertical cuando x1 vale 0, que corresponderá al volumen del componente 2 a dilución infinita, que en este caso tiene un valor de 71, y bueno, eso es, o este valor lo reportamos ya como resultados. Entonces, hemos aplicado para resolver inciso A y el inciso C lo aprendido en clase. En la siguiente diapositiva presentaremos la solución para el inciso C. Resolvemos ahora para darle solución al inciso B. En el inciso B nos piden evaluar las propiedades molares parciales, que en este caso es volumen molar parcial tanto del componente 1 como del componente 2 para una composición del componente 2 al 68% mol en la mezcla. Para ello lo que vamos a hacer es rápidamente recordar lo que hemos aprendido en la clase teórica, donde tendríamos el comportamiento a una temperatura y presión constantes de la propiedad de la mezcla como una función de la composición del componente 1. Si nosotros recordamos, tendríamos que localizar la composición X1 a la cual se quieren evaluar las propiedades molares parciales. Nos ubicamos en esa composición X1, nos vamos y trazamos una vertical hasta la intersección con la curva de la propiedad de la mezcla. Para ello, entonces, lo que hacemos ahora es trazar en ese punto la tangente que nos va a ayudar a localizar y también leer y determinar las propiedades molares parciales. Recordando que en el caso de trazar esta tangente tendríamos que localizar la intersección, por ejemplo, con la vertical cuando x1 vale la unidad, corresponde a esta intersección, a este punto, con coordenadas x1 igual a 1, y la coordenada pues la tendríamos para el eje Y que leer y localizar cuando x1 vale 0. Y este valor entonces nos dará el valor numérico de la propiedad molar parcial del componente 1, mientras que en el otro extremo nos dará la intersección con la vertical cuando x1 vale 0, la propiedad molar parcial del componente 2. Y eso es entonces lo que vamos a hacer para resolver con la figura 1 para el problema que estamos evaluando. Lo que hacemos entonces, ¿cómo requerimos las propiedades molares parciales, que en este caso son los volúmenes para el componente 1 y 2, cuando se tiene una fracción molar de x2 igual a 0.68, esos volúmenes? Pero veamos, x1 más x2 es igual a la unidad. De aquí conocemos x2, despejamos x1. Realizando cálculos nos da que el valor de x1 es de 0.32. ¿Por qué determinar el valor de x1? Porque es lo que estamos representando en el eje X, el valor de x1, no el de x2.
Si fuera el de x2 lo hacemos directamente, pero en este caso necesitamos x1, que en este caso va a ser punto 32. Entonces localizamos en punto 32, que corresponde a esta posición en el eje X, de acuerdo al puntero, trazamos la vertical en ese valor de punto 32 y nos interesa el punto donde está ahorita localizado el puntero. Ese punto corresponde a la propiedad de la mezcla, que en este caso es V. Aquí también pudiéramos leer el valor de la mezcla directamente. Nos vamos hacia acá y leemos el valor de la mezcla, pero lo que necesitamos son volúmenes molares parciales del componente 1 y 2. Para ello, trazamos la línea tangente que está representada aquí. Vean, esta es la línea tangente que trazamos, la extendemos para que tengamos las intersecciones en ambas verticales, en x1 igual a 0 y en x1 igual a 1. Recordando que el valor de esta intersección corresponde al volumen molar parcial del componente 1. Entonces, lo que hacemos es, con ayuda de esta línea punteada horizontal, leer el valor que corresponde al volumen molar parcial del componente 2, que aproximadamente, aquí tendríamos 85, 86, 87, 88, casi 89. Es decir, tendríamos un valor aproximado para el volumen molar parcial del componente 1 de 88.8 centímetros cúbicos sobre mol. Mientras que en la otra intersección, este punto es el que nos interesa y corresponde al volumen molar parcial del componente 2, que tiene un valor de 51, 52, 53, que lo estamos reportando aquí, centímetros cúbicos sobre mol. Con esto hemos ejemplificado y resuelto también cómo podemos evaluar las propiedades molares parciales, en este caso, de un sistema binario. Comentar que para sistemas mayores a 2 componentes, es decir, 3, 4, 5 componentes y multicomponentes, este procedimiento resulta casi imposible. Para ello aprenderemos algunas otras técnicas para evaluar las propiedades de una mezcla.